Y un poco el debate era cómo ha sido esto, pero en Canarias, en concreto en Tenerife. Y Iván estuvo en una banda que se llamaba Cabeza Borradora, que yo creo que fue la única que en España heredó ese espíritu de Manchester, lo trajo aquí a través del circuito de clubs del sur de Tenerife e hizo musicalmente algo que era muy británico, pero en España. ¿Cuáles han sido tus sensaciones al ver todo esto y al recordar aquellos tiempos de Cabeza Borradora? Antes de nada, me encantó la documental. Tuve la suerte de vivir en Manchester también durante un tiempo, que fue en el 94, que llegué a ir incluso a la Hacienda. Y ciertamente, hasta que se convirtió en un... hubo una demolición y se convirtió en apartamento. En la sala, algo así, supervisto. Y bueno, eso fue en el 94, pero ciertamente nosotros, bueno, mi primera experiencia como artista fue con una banda que se llamaba Cabeza Borradora, que surgió en el 88. Y sí fue la primera banda, digamos que era una banda de rock que incorporó todos los elementos electrónicos que teníamos al alcance en ese momento, y sí se nutría mucho de todo lo que llegaba de Manchester. Nuestro día a día, grupos como Stone Roses, Happy Mondays, Joy Division, era un poco de donde venían esas influencias, y ciertamente del sur de Tenerife, a finales de los 80, principios de los 90, pues sí ya empezaba a haber una escena de música electrónica que venía de Manchester, sobre todo, y fue un poco donde nos nutrimos para crear toda esa primera experiencia musical, que sí, como dices vos, fuimos uno de los grupos pioneros, creo, de ser grupo rock electrónico, absolutamente, porque se produjo con un productor de música electrónica y tenía esos matices, ¿no? Y bueno, y después de esa experiencia con Cabeza Borradora, como bien sabes, ya me volqué en otro proyecto que era el de Primitive, que era un proyecto ya enfocado a otro tipo de música, que era como más jazz, más música negra, pero sí con todos esos matices electrónicos, que es un poco lo que llevo haciendo. La escena tinerfeña en concreto tiene una particularidad, tiene un sonido propio, un sonido que se ha convertido en binomio de una persona, que es DJ Jonai, el sonido del old school, del hardcore, lo hemos llamado de mil maneras, nos podemos quedar con old school, la cultura rave que estás promocionando ahora, era apenas un niño, eras un niño prácticamente cuando empezaste a pinchar, con una obsesión muy clara por los ritmos rotos, y no sé si tuviste alguna vez la sensación de estar creando un sonido diferente que ahora mismo identifica a la isla de Tenerife. Yo no creo que haya creado nada. Creo que todo viene de, bueno, una mezcla, desde mi punto de vista, del rave. Al final no deja de ser, pues, desde el funk, el soul, el jazz, los primeros temas que venían de, como dice el documental, de Chicago, fue una mezcla de todo, y aquí tuvimos la suerte de que los ingleses, porque yo siempre pienso que el sur de Tenerife es una parte de Inglaterra, y sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, cuando yo era muy niño, que iba por fuera de Verónica, había sitios, supermercados mismos, que tú entrabas y si no hablabas inglés, o sea, o lo cogías y pagabas o nada. Entonces, paralelamente, es verdad que venían vinieron bastantes DJs de Manchester, pero también de Londres. Yo destaco a Jimbo, por ejemplo, que fue un DJ que trabajó en Verónica. Al principio solo ni se mezclaba, se ponía un disco, con el micrófono a lo mejor hablaban, ponían otro disco, y sí es verdad que hemos sido influenciados por eso. Había poca gente de más edad que yo que iba al sur, se mezclaban mucha gente como Vicky y gente más mayor, Ocho, gente, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero nosotros nos influenciamos siempre nos enriquecimos de ese sonido inglés que si te paras a pensar en Gran Canaria, con todo respeto, nunca llegó ese sonido Manchester, por llamarlo de alguna manera. Nosotros tuvimos esa suerte, y sí es verdad que yo siempre preferí los ritmos rotos, pero bueno, creo que es una mezcla de
todo, incluso a la misma vez el techno alemán, el belga, y fue una fusión que explotó todo a finales de los 80, principios de los 90. Totalmente. Era tipo breakbeat. Sí, no, tipo breakbeat no es breakbeat. Sí, breakbeat, ¿no? Porque hay gente de Stu Allen, por ejemplo, que el pobre falleció hace poco, es uno de los primeros días de Manchester, fue el primer día en pinchar hip hop en Manchester en el 84. Stu Allen. A Guy Carriera, su nombre se lo puso Stu Allen, que tiene el tema Blue Ray, que es uno de los temas clásicos de la hacienda por... Que no lo puede poner... No tiene los derechos. No, él no tiene ni los derechos. De todo, una cosa que Bernard cuando vino a la isla, que ya lo hablaré después, y empezó a hacer los grandes eventos, él alucinaba un poco con la cultura de los ritmos que había aquí, porque no estaba acostumbrado a que en un sitio aquí tuviéramos esa influencia inglesa, sobre todo Manchester y bueno, en general Reino Unido, pero Manchester sí que es una influencia. De hecho, yo suelo ir todos los años a pinchar. Vicky, que te ha mencionado, tú también eres una DJ de largo recorrido, has tenido una visión amplísima de la escena. ¿Qué resumen podrías hacer desde tu perspectiva de cómo ha evolucionado la escena de la música electrónica de baile? Llevas muchísimo tiempo pinchando, solicitada en muchos sitios. Que bueno, a nivel festivales y demás, se ha abierto, ¿no?, un poco el abanico, se utiliza más la escena diurna que la nocturna y quizás eso es atractivo, ¿no?, para la gente. Es algo quizás diferente que empezó en un principio pues igual Bernard con el Eólica, porque todos sus festivales anteriores eran más bien nocturnos. Yo creo que eso fue un antes y un después en la escena. En cuanto a la música, creo que Canarias tiene una particularidad importante, ¿no? O sea, a pesar de que somos españoles y tal, es como que siempre llega todo un poquito más tarde. No sé si me explico. Aquí, por ejemplo, en Tenerife, creo que la influencia británica y el tema old school, hardcore y breakbeat y demás se ha quedado de una manera permanente. No creo que sea solamente por... No creo, o sea, yo por ejemplo discrepo contigo en el tema de que en Gran Canaria sí que pasó ese estilo de música. En Mr. Gato se pinchó ese estilo de música, en Utopía también. Lo que pasa es que pasó y siguió de largo, o sea, allí las influencias eran mucho más europeas, ¿sabes? Más rollo belga, alemán, creo que sí que se escuchó, lo que pasa es que no pegó de la misma manera. Yo creo que aquí el tema de las raves, las influencias de grupos tales como, yo qué sé, grupos no, o sea, pioneros como Jake, por ejemplo, que es uno de los primeros que hizo fiestas aquí en el sur, en los Cactus Park, atracciones y demás. Eso más la gran comunidad británica que se encuentra en el sur de Tenerife, pues ha hecho que, y después gente como Villa Jonari, obviamente, o sea, que es un estilo que yo creo que fue una época dorada que todos vivimos, en la cual pues empezaron a abrir muchísimos campos y bueno, pues es un estilo que yo por ejemplo lo digo personalmente en mi corazón, pero yo musicalmente, con todo mi respeto, creo que he evolucionado a otros estilos y en otras tendencias porque así me lo ha pedido mi cuerpo, o sea, mi inquietud. Cuando hablas de carencias, de cosas que faltan en la escena, hablabas de que ha evolucionado pero faltan cosas. ¿A qué te refieres exactamente? Quizás a más información, a lo mejor, quizás a más clubes, a lo mejor, quizás a más... ¿Sabes? O sea, pienso que, con todos mis respetos también, porque sé que aquí me la estoy jugando bastante, creo que los empresarios aquí están un poquito acomodados y que, pues, yo qué sé, o sea, vamos a ver, creo que antes, particularmente, se apostaba más, o se arriesgaba más. Y entonces, pues, se pudo dar a conocer. O sea, de hecho, hoy mismo se encuentran aquí disjockeys de la antigua escena, como Ketchup, Colin Patterson y tal. No están aquí ahora mismo, pero están aquí en Tenerife. Y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Entonces yo pienso que después tenía que haber seguido un poco más, o sea, haciéndose cosas, no sé, más clubes, más locales con diferentes estilos, no siempre un poco lo mismo, bajo mi humilde opinión. Bernard, tú tienes dos condiciones que a mí me llaman particularmente la atención. Una ya la mencionó Jonay, que es que viniste de fuera y dijiste, ¿qué ocurre aquí?
La otra es que eres pionero en la organización de festivales de corte electrónico en Tenerife. Podemos decir que contigo prácticamente empezó todo lo que hoy ha derivado en las grandes citas que tenemos en Canarias y en Tenerife. ¿Qué fue lo que te llamó la atención cuando desembarcaste en Canarias y qué te llama la atención ahora de Canarias? Bueno, pues lo primero es decirle a Javi enhorabuena por este documental y a Carlos por organizar este tipo de encuentros, que creo que es muy importante, porque al fin y al cabo es cultura, ¿no? Y eso hay que fomentarlo. Es verdad, como dices, que yo venía de fuera, de Madrid concretamente, y bueno, aterricé aquí por circunstancias de la vida, y lógicamente ya de Madrid venía con un bagaje. Yo conocía música electrónica en el año 87, la electrónica y lo que lleva con ella. Fui consumidor durante muchos años de la electrónica, lo cual pues creo que es muy importante a la hora de organizar, porque sabes lo que quiere el que está ahí abajo, entonces ya lo empapas desde el principio. Y lo que me llamó la atención es que no había nada de escena aquí, y lo que me mató fueron los carnavales. O sea, pues es que digo, esta gente, o sea, tiene pero no tiene, ¿sabes? O sea, porque la fiesta que vi, mis primeros carnavales, o sea, yo aluciné, ¿sabes? De Madrid y de todo. Entonces fue eso lo que me impulsó a decir, vamos a montar algo aquí. Y me acuerdo que empecé con un socio que tuve, que era Lalo, con Elemental Events, y empezamos pues con el templo, que fue la primera fiesta del templo, y ahí pues a la primera pues no hicimos gran cosa. Repartir flyers nosotros mismos en la calle Castillo, pero subíamos la calle Castillo, bajábamos y no había ni un flyer en el suelo, ¿no? Decían, que no hay ni uno en el suelo, la gente se los queda. Los primeros flyers de 4 colores, la gente se queda mirando y dijo, las primeras visuales, me acuerdo de una bola grande con un ojo en el templo, bueno, eso se quedó ahí grabado. Entonces, pues la siguiente, el promotor, el dueño de la sala, nos dio otro evento, y ese evento fueron 3.000 personas, y ya dije, bueno, o sea, aquí hay movimiento, y empezamos a hacer eventos. Sí, es cierto que yo veo hoy en día, y bueno, es el día y la noche, ¿no? Organizar eventos aquí en Canarias en esa época era nada más que complicaciones. Primero, cuando ya quieres hacer algo grande, ya tienes que tirar de la parte política. La parte política es hacerle ver que electrónica no es siempre droga, porque era directamente asociada a eso, lo cual pues cortaba mucho la forma de poder avanzar en cuanto a infraestructuras, personas para trabajar profesionalmente en esto. O sea, era imposible encontrar a alguien, desde un camarero, porque todo se lo tomaba al principio a fiesta, festival, y bueno, pues esto un equipo de sonido, seguridad para festivales, todo eso era, vamos, imposible de pensar en eso. Pero bueno, poco a poco, gracias, para mí, desde mi punto de vista, a una persona política, pero con visión que iba más allá, que es Dulce Serás, que para mí fue la única que veía un proyecto y veía el potencial que podía tener, y realmente fue ella la que un día, presentándole diferentes proyectos, salió el tema de energías renovables, me fui a mi casa, me puse a buscar, veo ITER, y digo, ¿y esto dónde está? Me cogí el coche, bajé y llegué a ese sitio y dije, o sea, madre de Dios, ¿esto qué es? Y no lo conocía ni el taxi, que le pregunté por dónde era el ITER. Y bueno, el primer evento fue el año de nacimiento de Eólica, del Magma, y siempre buscando, nunca hemos hecho nada con visión comercial, nunca ha sido nuestro punto de vista. Puede ser un error o una equivocación, pero bueno. Entonces la cosa, pues oye, de repente empezó a funcionar muy bien, Eólica cogió una fama tremenda, Magma igual. Y aparte de esto, pues hicimos también otros tipos de festivales, el Tenerife Baila Canarias Baila, que lo empezó Javier Prieto, acabamos cogiendo nosotros en el Cabildo. Y con ese evento realmente yo me acuerdo con lo que decían ellos, y es que a nosotros nos veían como los godos que vienen de fuera a venir a enseñarnos aquí. Yo me acuerdo con ellos que en un programa de radio, no, porque ustedes los godos vienen aquí a enseñarnos, mira, perdona, yo soy el primero del Líbano, no soy ni godo. Y
que yo no vengo a enseñarte nada aquí, yo vengo a traer una cosa que creo que está por ahí más que vista y que no lo tenéis aquí. Y luego ya empezamos con el estilo de música, nosotros veníamos con techno, o sea, con bombo fijo, y aquí a la gente se ponían los pelos como escarpias en cuanto veías un bombo fijo, y yo no entendía el hardware, te lo juro, nunca me llegaron a entender, pero después de mucho estudiar, la generación, el por qué. O sea, ¿por qué? Y sí, tiene su lógica, pues como querían diferenciarse con la península, aquí había la influencia de los ingleses y cogimos esto como algo nuestro, ¿no? Y costó. El Televiso Baila, Canarios Baila, eran 4 escenarios, hardcore, no podía faltar, electrónica, R&B y chill out, ¿no? Hardcore, o sea, no cabía un alfiler. Electrónica, mi socio y yo. Trajimos Howie, artistas muy potentes y bueno, pero fue año tras año que nosotros seguíamos manteniendo. ¿Y por qué hacéis ese escenario de electrónica? Porque esto vendrá. Aquí, todo lo que hay por ahí fuera, sí es verdad, lo que decía Vicky, que hay como una especie de retraso, no lo vamos a llamar retraso, pero va a su ritmo, y en 6-7 años, lo que estaba allí, venía aquí. Beto, tú también tienes mucha experiencia, pero yo creo que eres un fiel reflejo de lo que es el presente de la electrónica y del baile, porque eres presidente en el club en Canarias, que es El Papagayo. Un club que, al mirar hacia atrás, ¿qué opinión te merece? ¿Y qué opinión te merece una visión como la de este documental? Bueno, primero tengo que decir que en la aduana del aeropuerto de Miami también sabes que era comisario que era peruano, por eso los tuvieron retenidos 3 horas. Y bueno, también comentar un poco al hilo de lo que decía Berna, que en cuanto a las dificultades a la hora de organizar cosas, es que no siempre la gente y los medios de comunicación creen en ellas, ¿no? Porque en esa ocasión que fuimos a la Winter Conference a presentar precisamente los festivales y sellos discográficos de artistas canarios y tal, incluso bueno, la televisión canaria nos dijo que, bueno, que eso no era interesante y que no iban a mandar nadie, que era absolutamente gratis, ¿no? Por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, eso deja bastante claro cómo funcionan las cosas. Y en cuanto a lo otro, a ver, en cuanto a mi experiencia, te puedo decir que yo llegué aquí en el 94 y quiero también, decir que en esa época había mucha gente que se estaba partiendo la caja para hacer una escena, como Fran Lagarto, como Sigal, como Tony Galarra después. Entonces, bueno, yo cuando llegué con 2 maletas de hard techno, que de hecho las sigo teniendo en mi casa, a veces las escucho cuando me quiero que me reviente la cabeza. Y el primer día que salí, me fui a Verónicas y entré en la sala mítica como era Plutos, y el primer tema que escuché aquí fue el remix de David Morales del Space Cowboy de Jamiroquai, ¿no? Ahí dije, coge las maletas, me tiras al bate porque esto va de otro palo, ¿no? Ahí fue un poco ese primer contacto con la música, con el house, ¿no? O sea, realmente yo venía de otra escena totalmente distinta y ese fue mi primer contacto con el house. Y luego, bueno, en cuanto al clubbing, no sé cuál es la pregunta, que se me olvidó. Que si estamos ya en un momento de total aceptación, total profesionalización, lo vemos precisamente en la evolución del documental se ve. A ver, aquí, joder, es que eso es muy difícil de responder, macho. Yo creo que al final en ese triple círculo dorado en el que pones el cómo, el qué y el por qué, nunca tenemos que perder de vista el por qué, ¿no? El por qué lo haces, el por qué te levantas cada mañana y el por qué crees en un proyecto, ¿no? Si pierdes eso, estás finiquitado, o sea, tienes que tenerlo siempre presente, ¿no? Coger tus valores y ubicarlos dentro del círculo que tú consideras. Aquí queda muchísimo por hacer, queda muchísimo, o sea, que se monten muchas más salas, muchos más clubes, profesionalizarlo todo mucho más, porque el clubbing ha cambiado también. El clubbing ha cambiado y la gente ya no sale solamente por la música, la gente sale por el espectáculo. Y eso es lo que hay que ir cuidando, ¿no? cada vez más, para que la escena se regenere.
Gracias. Aquí tenemos dos profesionales que, aparte de hacer música y de pinchar música, también, bueno, tres, porque Bernard, tú también eres DJ, se han liado la mano en la cabeza a la hora de organizar eventos. Iván, tú estás detrás de la organización, entre otras cosas, nada más y nada menos que del FE Festival, una cita de 2 días que monta una ciudad festivalera en Puerto de la Cruz. Desde la perspectiva del promotor, aunque el FE Festival es un festival sobre todo, bueno, es un festival de bandas, de artistas, no es un festival de música electrónica, aunque también tiene su parte. Este año, por ejemplo, viene en Órbita. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la electrónica dentro de la organización de grandes eventos? Es decir, pues nos falta aquí Alex de Farra. Repíteme la pregunta. Sí, de cómo... ¿Cómo cambia con respecto a nuestro festival? No, tú que vienes de la creación musical y te pasaste a la promoción de eventos, ¿cómo ha evolucionado la electrónica y la concepción de la electrónica, del DJ, de la música de baile dentro de los propios eventos? Antes, como decía Bernard, hacer un evento de electrónica era algo como disparatado y ahora parece lo más normal del mundo. A ver, yo creo que no soy la persona adecuada para responder a esa pregunta porque el festival que yo ahora mismo no abarca ese tipo de música. Es decir, nosotros mantenemos como 2 pinceladitas de artistas electrónicos en todas nuestras ediciones, porque si intentamos tener el festival es un festival de ecléctico, ¿vale? Intentamos llegar a diferentes nichos y la música electrónica siempre ha sido un nicho que intentamos mantener para que de alguna forma pues haya esa oferta para un público en concreto, ¿no? Hay evidentemente otros promotores que exclusivamente programan música electrónica. Yo soy cliente asiduo de ese tipo de música, de hecho vendo entradas de ese tipo de festivales con otra empresa. Y sí he visto, esto es un poco complejo, ¿no? Porque sí creo que todo ha cambiado mucho, todo hay un modelo muy repetitivo en muchas de los festivales que programan música electrónica. Yo creo que de repente uno encuentra, oye, mira, este tipo de festival o tipo de formato pues tiene éxito, vamos, entonces de repente hay como 3 o 4 propuestas de festivales muy parecidas. O sea, yo creo que eso merma un poco el mercado, ¿no? Yo creo que hay que cuidar, creo que hay que cuidar otras cosas, hay que abrirse hacia otro tipo de formato, no siempre irse a un formato que funciona directamente. Yo creo que hay una de las cosas que caracteriza el FE, por ejemplo, fue que cuando nosotros, ahora hay muchos festivales parecidos al FE en Canarias, pero nosotros cuando creamos el FE, nosotros creo que iniciamos un festival que jugaba un poco con todo ese nicho de música indie, alternativa, independiente. Nosotros nos fuimos contra una pared, que nos vamos a meter una hostia de puta madre. Lo único que le hemos dado una vuelta un poco a esa oferta musical, que de alguna forma sí ya ha entrado un poquito más y ya se empieza como a subir un punto más, pero no es. Sí, yo creo que mucha gente que va al FE no va por la música en sí, por la oferta musical, va porque el FE está abandonado con otro tipo de actividades también paralelas y el Puerto de la Cruz pues, te ofrece ese fin de semana idílico para que tú disfrutes de música y sol y playa. Todavía no han entrado a la venta, pero era una promo perfecta. Una gran promo. Pero bueno, a ver, esto es muy complejo, yo creo que podríamos hablar de muchas cosas. Yo creo que todos los festivales en Canarias, si no hay ayuda, no sobreviven. Así no podríamos estar sin. Nosotros dependemos mucho, desafortunadamente, de la ayuda de las administraciones. Sí. Tú lo citaste de otra nota, que si no, Dulce Llera, que era consejera de Cultura del País, entonces si no hubiera idea, no hubiera salido, ¿no? Eso seguro, te lo aseguro. Pero eso que también decía Vicky al principio, como que sí, falta algo. Partiendo de la base de que es como el pez que se muere de la cola, o sea, está todo como relacionado, ¿no? O sea, si no arriesgas, si no indagas, si no pones más locales, al final vas a coger el mismo o vas a generar el mismo. Y los empresarios, lo que te digo, o sea, yo qué sé, yo no sé si fuera empresaria, yo pienso que a mí, yo soy muy curiosa, ¿no? Entonces, pues, igual la curiosidad acaba matando
dice Iván, lo que dice Bernard y tal, pero los DJs, o sea, para llegar a lo mejor a tener más conocimiento de todo, tú tienes que traer, y es lo que te digo, Canarias está siempre como un poco más tarde. Si no los traen aquí, los únicos que realmente van a tener una cultura, o que realmente van a, no una cultura, pero un abanico más abierto y más conocimiento,